bien, empecemos por presentar a la artista porno, Diamond Kitty, que ustedes la recordarán de 7 días, esa serie que se pasó aquí en el 41. Muchísimas gracias por estar en la mesa. Cómo no. Tenemos también a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar acá, ustedes la conocen del programa Fondo. Y tenemos al sacerdote, experto en religiones afrocubanas, José Montoya. Bueno, muchas gracias, sumamente conocido en nuestra comunidad, porque además de haber hecho televisión, escribe, ha participado de opiniones políticas, de todo tipo de debate. ¿Cómo no? Gracias. Voy a empezar por la actriz porno, por Diamond, con una pregunta concreta. Esto que hemos visto aquí de esta muchacha arrestada, ¿no?, con estas descripciones de hacer un video porno que subió al internet a la misma vez que sacrifica animales, ¿es común en la práctica del cine porno? ¿Lo has escuchado antes o te es ajeno? Para nada, es primera vez que escucho tal cosa, eso es una locura. A mí, no tiene, hay muchos fetishes, como le dicen, fetichismo, pero jamás había escuchado nada así. Por ejemplo, yo vi hoy tratando de encontrar una página, está el famoso RedTube, que es como un YouTube, pero pornográfico, y esta se llama DarkTube, que es como sexo oscuro, ¿no?, digamos así. Ahí vemos, por ejemplo, que tiene una imagen de un crucifijo. Yo creo que es un ratón lo que tiene en el crucifijo, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver en el cementerio de Colón las cosas que hay de señales de satanismo dentro de las tumbas que han sido profanadas. O sea que aquí tenemos una primera respuesta. No es una práctica. No. ¿Nunca lo has visto? No. He escuchado, actually, zoofilia con animales, ¿no? Sí, eso ahí va. Con animales o muchas Haciendo veces... sexo con animales. Sí, bueno, caballos o perros es lo más usual que he escuchado. Nunca he conocido a nadie, no, ni me lo has interesa. practicado. No. Amo mis perros, no creo en eso. Aparte, los animales tienen muchas bacterias. A lo mejor quien lo hace también dice amo a mi perro. No. Tienen muchas bacterias, entonces, ¿quién quisiera, tú sabes, tener relaciones con un animalito? Claro, no. es un poco, además un abuso está considerado así. Bueno, doctora, ¿conocía este tipo de prácticas? Bueno, este tipo de prácticas es muy común entre los psicópatas que comienzan muy tempranamente, ¿Ah, sí? 4 o 5 años, matar animales. Esto no es fetichismo. ¿Pero a la vez que hacen sexo? A la vez que hacen sexo, no, la promiscuidad sexual es una marca de los psicópatas, pero quiero decir que para detectar un psicópata, un trastorno de personalidad psicopático, es justamente el maltrato de animales. Es decir, esta suerte de locura en la que entró esta mujer, tremendo. Pero podemos hacer 2 análisis. Primero, el cuadro de ella, decimos que es un psicópata. Pero ella como psicópata, digamos, no está colgada, está dentro de una cultura. Y una cultura con un doble estándar que está favoreciendo este tipo de cosas. Es decir, desde el punto de vista de la anécdota personal, es una persona enferma, una persona también con tendencias sadistas, que puede llegar a convivir... A lo mejor también era el guión. No, y ella solo como actriz le pusieron ese guión. Ese tipo de cosas ya para matar en efecto a un animal y no simular matarlo, se necesita tener una textura diferente, se necesita ser anormal. Ella tiene inclinaciones inclusive sexuales anormales, se llama parafilia, ¿no? ¿Qué es la parafilia? Es el vicio sexual, la conducta sexual extraña que nosotros normales no necesitamos. Entonces ella a lo mejor se excita de esta manera. Por otro lado, está dentro de una sociedad que permite este tipo de cosas con doble estándar, porque por ejemplo en YouTube se ven videos a favor de la defensa de los animales, al mismo tiempo se pasan estos videos en donde los animales se maltratan. Déjame preguntarle al señor José Montoya, como sacerdote de religiones afrocubanas, lo primero que vino a ver es un hecho de santería. Yo me asombré, nunca he escuchado, pero yo no soy religioso, no conozco. Usted, esta práctica de mezclar sexo con... Porque sacrificar animales es tan antiguo como las religiones, ¿no? Los griegos pero dentro de otro animales. Contexto. Pero las culturas afrocubanas también tienen otro contexto, ¿no? Ha sido discutido aquí, esa es otra discusión. Pero sexo y sacrificio de animales,
¿Alguna variante de las religiones afrocubanas contempla esto? Específicamente, esa combinación jamás la he escuchado ni la he visto dentro de las prácticas religiones afrocubanas, específicamente que se vincule el sexo con la religión y el sacrificio de animales. En el caso de esta señora, según los medios que dieron la noticia, no están específicamente hablando de que se trate de un rito religioso, sino de una psicópata, de una persona que le gusta de abusar de los animales. O sea, creo que pertenece a un grupo o una organización o algo que tiene que ver con grupos que se dedican a ese tipo de situación. Ahora, dentro de lo que son las prácticas de las religiones afrocubanas, sí, no podemos decir que existen ciertas prácticas para cuestiones de problemas que las personas tengan vinculados a matrimonio o algún tipo de situación que tenga que ver con sexología, pero no con vínculos sexuales de relaciones. Una cosa espiritual. Una cuestión espiritual, pero no que específicamente se trate de relaciones sexuales y a la vez el sacrificio de animales, y más en la forma en que esa persona lo estaba haciendo. Primera noticia. Ahora necesito la ayuda de los tres. Estas son imágenes del cementerio de Colón. Siempre hemos escuchado hablar de la profanación de tumbas. Bueno, la profanación de tumbas más famosa de Cuba es la de don Gonzalo de Castañón, y le costó la vida a los estudiantes de medicina falsamente acusados, etc. Pero aquí tenemos una imagen del panteón de... A ver, este es el cementerio de Colón. Vamos a poner las imágenes, por favor. Este es el panteón de los obreros, totalmente vandalizado en Cuba, ¿no? Lleno de imágenes que incluso dan la sensación de que hay personas que han hecho, por lo que se leen los letreros ahí, las tumbas totalmente profanadas, sacados los cadáveres. Esta habla del pene en inglés, curiosamente, que aquí, en esta imagen que después veremos, dice I love Satan. Empiezo con Montoya. Yo había escuchado esto, pero no lo había visto. O sea, es tremendo. Sí. ¿Usted lo había visto? Sí, yo lo he visto, sí. Bueno, estas imágenes las logré ver también en Cuba. Casualmente, después de 17, 18 años o sea, que no había ido a Cuba. En el año 96 fui por primera vez y traté de encontrar los restos de mi abuela y no lo encontré por ningún lugar. Tuve que, entre el mal olor que existía en esos nichos y todos los huesos desbaratados y toda esa mezcolanza que existía de cadáver y todo, de verdad que me dio una tremenda mala impresión. ¿Qué religión afrocubana específicamente necesitaría, según la tradición más antigua, ancestral, huesos para sus ritos? Bueno, quienes específicamente trabajan con los restos humanos son los mayumberos. Palo mayombe. Lo que es el palo mayombe. El palo mayombe. ¿Y es verdad que niños preferiblemente? Porque después tengo un video en Puerto Rico donde... Mira lo que sucede con la religión. Depende de lo escrupuloso que sea el practicante. Si es un inescrupuloso total, pueden ser capaces de cualquier cosa. Si es una persona que es un poquito más sensible a esas situaciones de restos humanos, personas, incluyendo hasta el sacrificio, entonces se limita a ciertas reglas que sí son ciertas. Dentro de nuestras religiones hay bastante relajo. Ahora, tú como artista porno, nos vamos a ir a una pausa, pero te quiero dejar pendiente una pregunta, y también después para la psicóloga, porque ahí hay indicaciones de que hay gente que va a hacer el amor ahí, al lado de los cadáveres. Si hay algún morbo sexual de hacer en estos ambientes oscuros el sexo, de tener relaciones sexuales, me gustaría tu opinión, y como psicóloga también me gustaría usted que analizara esto. Ya regresamos, también tenemos un video en Puerto Rico increíble con el asunto de las tumbas, y hasta en Perú, usted no lo va a creer. Hay personas que también hacen trabajos espirituales, ¿no? Reclutan, por ejemplo, muertos espíritus, el ánima, la buscan, basándose en la creencia tanto africana como indígena, de que si tú tienes el cráneo de un difunto, tú tienes su espíritu y que lo puedes reclutar, lo puedes reclamar.
Pero regresamos con este programa algo oscuro, ¿no? ¿Te excitaría a ti como actriz porno hacer el amor, para llamarle de alguna manera, en ese ambiente espectral? No, primero que nada, ese lugar está en condiciones deplorables. Yo no iría ahí. Y segundo, me daría hasta miedo. ¿Y por qué tú crees que hay gente que lo hace? Porque hay personas que tienen el cerebro sucio. Y llega un momento que, mira, en mi caso, hay muchas cosas, como ya he tenido tantas experiencias sexuales, que no me satisfacen, que no me excitan. So, tú tienes que ir buscando un poquito. ¿Eso a ti? Sí, te estoy diciendo que me pasa a mí. ¿Sí? Tienes que ir buscando un poquito y un poquito y un poquito y vas empujando y sigues ¿Qué empujando. pasa? ¿Qué va a pasar cuando se te acabe el estímulo? No lo puedo decir aquí. Dilo sin pena. No, yo pues ya tengo mi vibrador, ya yo me entretengo con eso. Ah, bueno, entonces la tecnología te salva, ¿no? De la falta de espíritu. Bueno, una de las... ¿Le parece válida la solución? Una de las antecedentes de por ejemplo, la práctica de zoofilia, ¿no? De la relación con los animales, es justamente la insatisfacción. Son personas que han tenido una gran actividad sexual y se han aburrido y ya no encuentran, y entonces van a buscar nuevos casos. Y entonces entra el fetichismo, que es con objetos inanimados, no con seres vivos, y también con seres como los animales, para poder encontrar algo más. Ahora, para matar a un animal hay que ser un psicópata. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que hay que ser un psicópata para matar a un animal? No. ¿Usted ha matado a un animal? Oh, sí, uno no. Yo tengo un récord tremendo de sacrificio de animales, imagínense. ¿Como ofrenda a sus dioses? Ofrenda a los dioses. Desde 53 años en esta religión, como es lógico, desde la edad de 3 años, pero comencé a practicarla ya abiertamente como sacerdote a los 18, casi 19. Pero todo simplemente se trata de qué es lo que usted va a adquirir de lo que usted está haciendo. O sea, es una fe. Hay otras religiones, no son las nuestras, que sacrifican animales por algún motivo. Algo está especificado dentro de las reglas y la fe o la creencia que esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo así de esta manera. Sí, que son más puristas. Sí, doctora, porque aquí hubo un grupo, Zamora, que ya murió, que era avalado, que llevaron hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, o por lo menos para la Corte Suprema Regional, el tema de que ellos le parece una justificación válida. Lo que pasa es que es dentro de un contexto religioso. Y la religiosa sí. Yo creo que es un contexto religioso que puede llevar a algún tipo de justificación. Para mí no la tiene personalmente, claro. pero puede llevar es muy distinto a una persona que mata por matar o para mostrarle a otro para que se excite sexualmente. Eso es lo que ahora, es distinto. todo este tema, fíjate, uno piensa, es Cuba, no, es el Caribe. Y es más allá del Caribe. Les voy a enseñar un video de Puerto Rico sobre la profanación de tumbas. Veamos. Qué barbaridad. Un niño, un animal. Andrew, hablando un poquito sobre por qué, ¿verdad?, estas personas buscan y profanan las usamientas que hay aquí en el cementerio municipal. Bueno, varias razones pueden ser. Algunas como trofeo. Hay también personas que se llevan cráneos, huesos como trofeo. A veces hay desde logias que lo pueden hacer, hasta fraternidades, meramente sin ningún tipo de fin religioso ni místico, meramente un trofeo. Hay personas que también hacen trabajos espirituales, reclutan, por ejemplo, muertos espíritus, el ánima, la buscan, basándose en la creencia tanto africana como indígena, de que si tú tienes el cráneo de un difunto, tú tienes su espíritu y que lo puedes reclutar, lo puedes reclamar. Hay, por ejemplo, paleros, Palo Mayombe, por ejemplo, la región del palo, que utiliza huesos humanos con su olla para hacer este tipo de trabajo y usar los muertos para diferentes fines, buenos o malos, cualquiera que este sea. Tienes, por ejemplo, personas en Puerto Rico que practican cierto tipo de hechicería y espiritismo, es más bien un espiritismo folclórico, no es el espiritismo científico, hago la salvedad porque no tiene que ver nada con esto, y utilizan también huesos humanos para ese tipo de fin. Y claro,
tiene los satanistas y los neosatánicos. En Puerto Rico no tenemos satanistas como tal, tenemos neosatánicos, son personas, muchos de ellos jóvenes, que se han creído todo esto de Hollywood y se creen todo lo que se publica y se tiran la música black metal, por ejemplo, y tratan de buscar desde un punto de vista de la anarquía y de su liberación supuestamente de las reglas de la sociedad, buscan este tipo de retos y utilizan huesos humanos también para algún tipo de pseudo ritual. Doctora, ¿está de acuerdo con el análisis del antropólogo puertorriqueño? Bueno, sí, estoy de acuerdo dentro del contexto de lo que es la ciencia de la antropología, sin duda. Ahora, esto también es un tipo de perversión y de gusto, porque indudablemente para entrar en un lugar de esas características y de alguna manera violar cuerpos, hay que tener algún tipo de desorden mental, algún tipo de trastorno de la personalidad. Una persona normal no lo puede hacer. Y no vamos a recordar algo importante, que hay cierto grado de fanatismo también en las religiones, ¿no es cierto? Y entonces un fanático puede llegar a hacer esto, ¿no? Claro, en un estadio de fanatismo ritual, en donde está convencido que está haciendo algo bien. Pero en realidad es una violación flagrante. Son dos temas distintos, ¿no es cierto? Un poco esto de la violación de las tumbas y otro es el caso de esta mujer psicópata que ha matado, ¿no? Hablando de esa mujer, son dos cosas distintas. Alguien me hizo una observación, una mujer, son observaciones, disculpe mi comentario machista, claro, pero que dice que su pregunta es ¿cómo es posible que el caballero con el que estaba realizando el acto de matar la gallina y etcétera, y la masturbación, que es lo que le estaba haciendo, podía tener una erección? Y me comentaba, según su opinión, que en el mundo del cine pornográfico ese es uno de los grandes dilemas, conseguir que de verdad los actores tengan erecciones ante situaciones extrañas. ¿No? Porque para eso existen las pastillas. Ah, sí, porque... Claro. Tan simple como eso. Ah, por eso es que dice, oye, tú estás ahí, hay una gallina degollada, un conejo... Yo solamente creo que son personas sin escrúpulos. Son personas que no tienen nada de escrúpulos, ya se pasan ya de locura. Y tú que estabas hablando de eso, que ya no tienes ninguna experiencia nueva, no hay un hombre que te sorprenda. ¿Tú crees que ese es el camino a ir a otras cosas más extrañas, más oscuras, zoofilia? No, mi locura no llega para tanto. ¿No? A lo mejor suponer tríos, cuartetos, quintetos, grupos. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Okay? Esas cosas, pero más nada. ¿Hasta dónde ha llegado tu orquesta? ¿No? ¿A dónde has...? No puedo decirlo, mi mamá me va a matar. No, apaga, mamá, la televisión ahora que la niña va a hacer una confesión. Un pequeño grupo. ¿Que es una orquesta de cámara, una sinfónica? 12 a la vez. Sí. Es lo más que he hecho. Es como una orgía ya. Sí. Claro. Yo no voy a seguir Bueno, preguntando todo el porque mundo voy a está de ser acuerdo. sospechoso de morbo. Sí, me está metiendo ¿Le bajo parece la pata normal de los eso? caballos. Bueno, las orgías se hacen desde tiempos inmemoriales, ¿no? Bueno, los animales se matan también desde tiempos Sí, inmemoriales. estos son... Los romanos hacían muchas la orgías. complejidad, la sexualidad humana es altamente compleja. Ese es el problema, Juan Manuel. No lo Si podemos... Freud resucita hoy en día... Claro, una cosa, mira, te hago la descubre que es un diferenciación. mojigato. Nosotros tenemos sexualidad, los animales tienen instintos, qué suerte, tienen todo resuelto. Van exclusivamente a la reproducción. Nosotros tenemos fantasía, imaginación, y entonces el sexo es algo inagotable. Si a esto lo unimos a un trastorno de personalidad psicopática, como en este caso, un bipolar o alguna condición médica como puede ser un esquizofrénico, realmente puede dar cualquier combinación nefasta. Ahora, para que el Caribe no quede como que estamos acusados del tema de las profanaciones de tumba, no sé, preguntarle a la producción si nos da tiempo a poner algo en Perú. No, lo de Perú es asombroso. No, lo de México. No, y ahí no hay religiones afrocubanas que yo sepa, en grandes cantidades por lo menos no la hay. Vamos a ver. La profanación de tumbas en los últimos tiempos se ha incrementado, dejando a los familiares de los difuntos sin saber qué hacer, pues hasta la fecha no se registran resultados de las investigaciones por denuncias de robos de cadáveres en los cementerios y tampoco hay detenidos. Estamos en el kilómetro 7, doble vía La Guardia, y aquí es impresionante la cantidad de tumbas profanadas. Como esta, la del señor Francisco Carvajal,
que murió en 1997. Y hoy, su tumba está vacía. O yo no estaba enterado, o me he quedado muy asombrado, doctora. Bueno, el tema de la profanación de las tumbas tiene que ver también con esta ansiedad por conocer qué hay detrás de la muerte, no más allá de la muerte. Y entonces el hecho de tener algo de los muertos implica conocer un poco de ese mundo. La sexualidad, la muerte, la violencia son temas muy relacionados a lo largo de la historia. Y tienen que ver, en el caso de la profanación... ¿Usted cree que violencia y sexo están relacionados? Están muy más relacionados de lo que uno piensa. De ahí surge también porque hay muchas parejas que le gusta lo que se llama el rough sex. Sadomasoquismo. Bueno, eso ya es un trastorno. Ya es un trastorno específico. Como el de esta mujer. Ahora, también se han profanado tumbas, por ejemplo, en la época de los egipcios, cuando la guerra de Akenatón con Amón, la guerra de los dioses, era para robar descaradamente, porque como se enterraba a los muertos con todos sus tesoros... Bueno, pero ahí había una justificación mucho más material. En este caso... era más justificable el robo. Bueno, digamos, no es justificable. Los vericuetos de la psicología son tremendos. Nunca es justificable, pero digamos, estaban buscando algo. Vamos a una pausa y usted no se preocupe, puede contarme cualquier secreto, que yo soy una tumba abierta. Qué bueno, qué bueno.